Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Hola gente, bienvenidos y bienvenidas a La Doble Tracción, el espacio de periodismo tan bueno que da risa que ya no es de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. En adelante simplemente FEUR, porque repetir ese nombre haría de este programa un dolor de cabeza tan largo como una huelga de más de 20 días y resto, lo cual no es tan doloroso como semana y resto de acercamientos preliminares que terminaron en nada luego de que las bases sindicales rechazaran el acuerdo. Pero digo, sigue siendo doloroso. Lo primero duele como una migraña, lo segundo como una colonoscopía sin anestesia. Repito, colonoscopía sin anestesia. Mi nombre es Ernesto Nuincheco, mejor conocido como simplemente Ernie, así como Madonna o Rihanna, con puro work como la última, pero una billetera tan vacía como esa canción. O sea, qué plástica. Hablando de trabajo, si hay alguien que no lo está haciendo muy bien, son los gobiernos locales en Costa Rica, donde para 2016 solo 12 de las 81 municipalidades tenían más de un 70 en el índice de gestión municipal de la Contraloría General de la República. El resto, si fueran estudiantes, estarían más quedados que de las negociaciones entre sindicatos y gobierno actualmente. O bueno, la carrera de Taylor Swift, si ustedes me preguntan a mí personalmente. Como estamos aquí en la Universidad de Costa Rica, estamos gobernados por la Municipalidad de Montes de Oca. No abramos la discusión de autonomía y todo ese cuento de la isla, ¿verdad? Porque después nos vamos por la tangente. La Municipalidad de Montes de Oca recibió a su ya no tan nuevo alcalde, Marcel Soler, en el 2016. Él recibió la municipalidad con una nota de 56 en el índice de gestión municipal y en un año subió a una nota de 65. O sea, estamos justo en el umbral donde un estudiante podría como pedir ampliación. O sea, no está quedado, pero puede pedir ampliación y podríamos pasar. Para hablar y entrarle a este tema de hasta dónde han sido suficientes los esfuerzos y qué es lo que queda por hacer, dado que según este índice de Contraloría, algunos de los mayores retos de esta municipalidad son el aseo de las vías públicas, participación ciudadana, recolección de residuos, y por otro lado, algunas de las áreas mejor evaluadas son recursos humanos, tecnologías de información y contratación administrativa. Para entrarle a estas áreas y otras que quedan por fuera del índice, tenemos justamente al alcalde Marcel Soler. Marcel, ¿todo bien? Todo bien, muy buenos días, muchas gracias. Vamos a hablar un poquito entonces. Qué feliz. Está, ok. Y por otro lado, tenemos también a José Rafael Quesada, vicealcalde de Montes de Oca. También muy feliz. También muy feliz. Sí. Sin estrés. Sin estrés. A pesar de la huelga. Que va a empezar a ventilar mis trapos sucios, de que estoy absolutamente Vos estresado. lo mencionaste al inicio. Ah, pero era off the record. Perdón, man. Ya no, de por sí. Está bien. Bueno, Perdonado. ¿Perdonado? Sí. ¿Usted me perdona a mí? Sí. Bueno, ya vamos a ver después de esa entrevista. Bueno, esos son los invitados de esta semana. Vamos a entrarle a este tema después de esta pausa aquí en La Doble Tracción. Ya. Bienvenidos. Bienvenidas. Doble tracción. Estamos de vuelta en La Doble Tracción con Marcel Soler, alcalde de Montes de Oca, y José Rafael Quesada, vicealcalde de Montes de Oca. José Rafael, ¿cómo le digo a usted? José Rafael, don José Rafael, José, Rafa o Quesada. J. J, ok. JR en cariño. JR en cariño. Sí. Ok. Mi nieta me dice abuelito J. Sí, pero que yo sepa no tenemos ninguna ligamen sanguíneo nosotros. ¿No? ¿Por qué? Y yo no sé, pregúntenle a mis Yo padres. con la J. ¿Eh? Pero no le voy a decir abuelito J. Bueno, no, pero dime J. Está bien. Está bien, J. Sí. Ujú. Bueno, don J. No. J, está bien. Y Marcel Soler. Ok. Así sin M. más. M. Bueno, vamos a ver. Eso es como Kafka, Mr. K. Sí, Ustedes asumieron la Municipalidad de Montes de Oca en 2016.
Un año después, como decía al inicio del programa, esta pasó de un 56 a un 65 en el índice de gestión municipal de la Contraloría. Sin embargo, están esas 3 áreas en las que le fue como alguien que intentó salvar el semestre 5 minutos antes de que el semestre terminara, que es aseo de vías y sitios públicos, donde se obtuvieron un 36 de 100, y en recolección de residuos, que obtuvieron un 44. ¿Por qué? Lo primero es hablar del índice, cómo Ujú. se configura el índice y qué elementos toca. Es un índice que la mayor parte de los indicadores son presupuestarios y cuantitativos. Y esto tiene que ver precisamente con esas áreas que usted menciona. Resulta que uno de los elementos que más se prioriza en cuanto a cada uno de los servicios o áreas que toca el índice tiene que ver con la ejecución presupuestaria. Y resulta que en Aseo de Vías tuvimos mala ejecución presupuestaria porque estamos cambiando el modelo de gestión y está contratando una nueva empresa que trabaje para todo el cantón. Sin embargo, dado cómo funciona, y ya todo el mundo lo conoce, los procesos de contratación administrativa en nuestro país, la contratación fue apelada del cartel, después fue apelada a la adjudicación, la Contraloría tardó 4 meses, no se pudo adjudicar en tiempo y la Contraloría dijo que había que declararla desierta y volver a empezar otro proceso de contratación, lo cual provocó que ese año no se pudiera hacer la adjudicación y la plata que se tenía no se ejecutara. Entonces el principal castigo que llega a tener ese servicio es que a pesar de que está prestando en todo el cantón, en todo el Ujú. territorio, que es uno de los indicadores importantes, Que lo reconoce el índice, Que de lo hecho, reconoce. una cobertura del 100. entonces la cobertura del 100, presupuestariamente no ejecutamos todos los recursos que teníamos para ese año. Y entonces en ese caso específico sucede eso. Y esa carga, ese problema, esa pega persiste ahora en el 2018. Estamos en este momento en un nuevo proceso de contratación, porque se tuvo que declarar desierto desde el año pasado, Ujú. y ya estamos en etapa de apelaciones, creo, ya está a punto de adjudicar. Esperamos que todo salga bien, y si todo sale bien, en unos meses vamos a tener el servicio operando como debe ser. Ok. Eventualmente también nos va a castigar, porque todos estos meses que no se ha podido adjudicar, son meses que no se ha podido ejecutar esos recursos. Ajá, o sea que probablemente veríamos una nota similar en el índice de gestión municipal del 2018. Sí, y para el 2019, si ya todo se ejecutó, perdón, si ya todo se adjudicó y el proceso va como debe ser, debería cambiar radicalmente esa nota. Ahora, esto es para el servicio tanto de aseo de espacios públicos como de recolección de No, residuos. con recolección de residuos Ajá. surge otra situación similar. La municipalidad ya le tocaba cambiar los camiones recolectores, pues ya agotaron su vida útil y entonces entramos en una discusión y vimos una serie de elementos propios de los oferentes del mercado, y es que dada la depreciación, sacar el crédito, los costos asociados al crédito, relacionados con los intereses y las amortizaciones y todo lo que esto significa, sale prácticamente igual o más barato alquilar camiones que comprarlos. Entonces la municipalidad optó por cambiar el modelo y en lugar de adquirir camiones, alquilarlos. Y pasó exactamente lo mismo, un proceso de contratación que se alargó por diferentes motivos de carácter administrativo y ya los tenemos funcionando. Y tenemos un modelo en el cual tenemos camiones alquilados y unos cuantos camiones propios que todavía le quedan unos años de vida. Entonces también ahí nos pasó ese impasse en cuanto al proceso de contratación mientras se contrataba, porque se presupuestó para hacer la contratación de esos camiones, mientras tanto operábamos con los viejos y como la contratación empezó hasta finales del año pasado, no, hasta principios de este, nos pasó lo mismo. Como empezó hasta principios de este y era el año pasado, no se ejecutó esos recursos que teníamos. Ujú. Bueno, eso explica un poco porque... Y el servicio, al igual que el anterior, se presta en todo el territorio del cantón. Ajá. Bueno, eso explica un poco, bueno, explica en realidad por qué en el subíndice de recursos destinados, en ambos de esos servicios, la Municipalidad de Montes de Oca tenía un 2 y un 6 Ujú. de calificación, lo cual llamaba mucho la atención porque si uno comparaba con el resto de las municipalidades con mayor o menor presupuesto o lo que fuera, habían municipalidades con muy poquito presupuesto o con muchas más dificultades que la Municipalidad de Montes de Oca, que tenían un 100 de destino de recursos, y otras que eran igual o más pudientes que Montes de Oca, que tenían un 100, como Santana, por ejemplo, que tiene un 100 en el destino de recursos. Ahora, la tercera área en la que el IGM, el Índice de Gestión Municipal, halla que la municipalidad es más deficiente es en participación ciudadana, con una nota de 37. Lo cual resulta disonante porque una de las consignas de campaña de ustedes como municipalidad fue una municipalidad de la gente. O sea, una municipalidad donde justamente hubiera participación ciudadana. ¿A qué se debe que la municipalidad conserve una nota de este tipo en participación ciudadana que está por debajo del promedio de las 81 municipalidades en el país? El promedio es un 51. Aquí hay varios elementos. El primero de ellos, la aprobación del reglamento. Un reglamento de presupuestos participativos. La municipalidad lo tenía por ahí pendiente de aprobar y ejecutar, y no es hasta el año pasado que se aprueba y se empieza a ejecutar
el reglamento. Esto solo significa un nuevo mecanismo de participación ciudadana. La Municipalidad de Montes de Oca no contaba y en este momento todavía le hacen falta más herramientas y nuevas herramientas para promover la participación de las personas. Y hay un elemento también relacionado con la participación de los grupos organizados o de las personas, de que es bastante bajo. En Montes de Oca hacemos actividades, hemos hecho un montón de talleres en comunidades y siempre nos llegan entre 5 y 10 o 15 personas. Y inclusive en las rendiciones de cuentas llegan entre 5 y 25 personas, la que llegó más personas. Y las hacíamos en los parques, con comida de las noches, Música. con música, con luces, intentando generar el espacio más agradable y las mejores condiciones para que la gente se acercara. Sin embargo, para este año ya tenemos un nuevo proyecto que es una plataforma de participación ciudadana, que es uno de esos temas que usted mencionó que estaban en la campaña, que están por ahí. Es una plataforma que es similar a la que usamos en la ciudad de Madrid, que la desarrollaron ellos, es un software libre y ya la están usando una gran cantidad de ciudades iberoamericanas. Si logramos que salga todo bien en noviembre, seríamos la primera ciudad centroamericana en utilizarla, que tiene varios módulos, algunos de presupuestos participativos, otros de participación ciudadana, otros en las cuales son de votaciones, donde la gente puede votar por proyectos o ideas. Y ya con esto también estaríamos ampliando y viendo una diferencia en cuanto a lo que hace la municipalidad en tanto de la participación ciudadana. Siempre van a quedar elementos por ahí pendientes. Y algo fundamental. Cualquier metodología que utilicemos de participación tiene un nivel de exclusión. Es decir, hacer una reunión física una noche va a excluir a las personas que por razones laborales o familiares o hasta del clima o por edad o por seguridad deciden no ir. Utilizar una plataforma digital va a generar que ciertos sectores de la población tampoco puedan participar. Entonces siempre va a existir una limitante a la participación por distintos motivos y tenemos que ver por qué otros medios o cómo diversificamos los medios de participación para que la mayor cantidad de personas pueda participar. Que también es que ese índice mide del 2016 y no se podía todavía desplegar. No, todavía. 2017. Bueno, nosotros tenemos elementos de participación que no son, digamos, los que oficialmente se evalúan. Por ejemplo, para las siembras de árboles que hacemos periódicamente, sobre todo en la época de lluvias, nosotros tenemos jornadas donde llegan 150 personas, 200 personas a sembrar. Eso es participación ciudadana también, pero no se incorpora todavía como dato. Entonces eso tiene que entrarle a hacer algunos cambiecitos para que lo refleje y todo sea realmente más alto. ¿Qué otros mecanismos tienen ustedes en este momento? Porque, por ejemplo, usted bien apunta que hay ciertos mecanismos, que el índice es limitado en el tipo de mecanismos que analiza, ¿verdad? Por ejemplo, ellos analizan 4 específicamente, que son cabildos, plebiscitos, asambleas y referendos. Estos otros no los contempla. Sin embargo, del 2016 al 2017 la municipalidad se mantuvo con la misma nota en mecanismos de participación ciudadana. Entonces quisiera que me contara cuáles son esos nuevos mecanismos que han logrado instaurar. Bueno, tal vez los que vienen ahora, que son las plataformas de consulta que están ya casi que arrancan, y eso nos va a convertir en otro tipo de municipio. Ya no un municipio evaluable, digamos, dentro de esos cánones, sino que tiene otras características porque vamos a profundizar la participación. Es lo que decía Marcel, que cómo si hay tanto límite para la participación, ¿cómo romperlos? Bueno, el tema digital es uno de ellos. Ahora, esta parte de la plataforma digital surge a raíz de que vieron que en los primeros años, como indicaba Marcel, que costaba que la gente fuera a las actividades que son físicas. No, realmente viene de una propuesta anterior a todo esto, de una propuesta de gobierno, de que queríamos promover la participación a través de otros mecanismos, porque ya conocíamos las limitaciones que existen de los mecanismos tradicionales, y uno de los elementos que hablamos desde la campaña era generar mecanismos digitales de participación. Inclusive desde ese momento ya estábamos visualizando qué hacían otras ciudades, y entre ellas habíamos visto el caso de Madrid. ¿Y llega hasta ahora? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que tomó para que llegara? Sobre todo de carácter presupuestario, porque hubo que contratarlo, hay que adaptar una plataforma que, si bien es software libre, es un lenguaje que no muchas personas utilizan en el país. Y al final se logró hacer la contratación y lleva 6 meses ejecutándose el proyecto y ya está prácticamente listo para tirarse. En noviembre dijo que podríamos verlo. Sí. Ok, estaremos atentos. Cuando quiera venimos a hablar de eso también. Y lo probamos. Está bien. Qué mirada tan maléfica me hace. Lástima que no estamos en televisión. Fue amenazante casi. Pocas cosas me intimidan a mí. Pero... Por favor. Ahora, con la plataforma digital, ¿les preocupa que se manifieste el mismo problema cultural que
lograron identificar en las actividades presenciales? Porque lo que ustedes apuntan de que la gente no vaya es lo que desde la comunicación hablamos de que es un problema cultural, ¿verdad? O sea, es algo... Y si hay algo difícil de corregir, es cultura. O sea, porque implica, de hecho, desde la comunicación, para corregir cultura o moldear cultura, se habla de procesos, no de un periodo de 4 años, ni siquiera. Entonces, ¿hasta dónde les preocupa que ese mismo problema de cultura afecte la plataforma, ¿verdad? Que puede terminar, es como la democracia, ¿verdad? Si la democracia es un engranaje, pero si no hay participación ciudadana, el engranaje se queda ahí, pero no está rindiendo los frutos para los que está pensados. Esa es una de las discusiones más grandes que hemos tenido con este tema de la plataforma. Inclusive, ¿cómo hacemos que sean los mismos ciudadanos quienes demandan, quienes provoquen que otros ciudadanos participen? Uno de los elementos fundamentales que tienen estas plataformas es que ayudan a canalizar la demanda ciudadana. Hoy día mucha de esa demanda se da a través de otros medios, desde la llamada telefónica que llega a la municipalidad, a través del Facebook, de que mando un mensaje directo a la municipalidad o un mensaje en un comentario, o por correos electrónicos. Y la plataforma contempla mecanismos no solo de propuesta, donde el ciudadano propone, sino también donde ocupa el apoyo de otros ciudadanos. Y eso es lo que queremos y lo que esperamos es que quien proponga algo, los grupos que propongan algún proyecto, tienen que contar con apoyo de otros. Y para que otros apoyen, tienen que meterse a la plataforma. Entonces ellos se van a convertir en promotores eventualmente del uso de esa plataforma porque quieren que se tome en cuenta una idea o un proyecto. Y creemos que ahí se puede desencadenar un proceso en el cual un grupo organizado o una persona que tiene un interés en proponer algo y ocupa apoyo de ciudadanos, haga una campaña en función de eso. Y más bien se organice en función de eso y promueva que otros ciudadanos utilicen eso. Que no va a llegar a toda la población, ni vamos a tener a 10.000 personas usándolo. Probablemente no. Pero vamos a tener probablemente muchísima más participación que la que tenemos hoy. Y a empezar por ahí es ganancia, porque el proceso va a ser lento, como usted lo menciona. Ahora, bueno, la llegada de ustedes a la municipalidad fue sui generis, en el sentido de que usted es de los más jóvenes. El más joven que llegó. Sí. Sí, porque cuando eran ejecutivos, hubieron más jóvenes. Y ahora, hubo, bueno, por lo menos ya esto es observación mía, hubo un fuerte empujón de parte de los jóvenes, o sea, una organización muy distinta, que uno hubiera dicho, wow, participación ciudadana, empujando una candidatura como la de ustedes, que además era una candidatura de coalición, etc. ¿A usted le parece que eso se perdió? Digamos, o sea, que usted esperaba que ese empujón, esa organización de parte de un sector se mantuviera durante su administración. Creo que nosotros visualizamos cómo incorporábamos eso al trabajo y creamos comisiones de trabajo y áreas de trabajo que después se fueron desagregando por la coyuntura y sobre todo por elementos propios de las etapas. No es lo mismo un periodo electoral en el cual hay una gran participación voluntaria, mucha gente tiene interés y es un periodo muy corto de tiempo, a transformar esa participación voluntaria en un largo periodo de tiempo donde además hay objetivos, hay que coordinar con la parte institucional, hay que lograr que esos proyectos se lleven a cabo coordinando con la municipalidad, y ahí es donde ese trabajo voluntario se va perdiendo. Y lo vemos y pasa en la política en todos los espacios. Vemos una elección donde vemos miles de personas con banderas, indistintamente el tipo de elección, y al día siguiente de pasar la elección, esas personas dejaron de participar. Y hasta ahí llegó su participación ciudadana. ¿Y por qué cree que se perdió a pesar de que la consigna de ustedes siempre fue una municipalidad de la gente? O sea, porque realmente la propuesta de ustedes, para que resulte, tal como está planteada, requiere la participación de la gente. Yo creo que usted lo planteó. Nos enfrentamos a una situación cultural muy grave de la participación. La participación vista como una participación meramente electoral, o participo cuando algo me incomoda. No participo de forma constante y sobre temas de interés. ¿Y hay algo que como municipalidad ustedes pueden hacer respecto a ese problema cultural? Hemos hecho cosas, pero, por ejemplo, hicimos la consulta, vamos a presentar una política pública de desarrollo económico local. Y entonces hicimos 2 tipos de consulta. Convocamos a 2 talleres presenciales y nos llegaron 45 personas, 50 personas de los 2. Y tuvimos que recurrir a una consulta en redes y llegaron 150 personas más. ¿Ves? Entonces la política, si bien no es masiva la participación, porque el tema económico tampoco todo el mundo lo maneja como uno quisiera,
Pero sí, es una política consultada con 200 personas, ¿sí? Más la consulta que hicimos a los funcionarios. O sea que ya eso también refleja otro poquito más. Pero no es, digamos, yo no hubiera querido que vinieran 2.000 personas a opinar, pero digamos, son mecanismos que hay que construir, porque además está la expectativa de la inmediatez, que yo creo que es otro fenómeno cultural. Que los ticos ahora, y recientemente lo descubrimos con las redes, donde la gente cree que al día siguiente que Marcel es el alcalde, ya va a cambiar todas las políticas y ya todo va a ser distinto y ya todo, ya tenemos resueltos todos los problemas. Y esa inmediatez es la que perjudica también las cosas digamos, la expectativa, perjudica los procesos de participación. Eso es un fenómeno. Yo creo que es un tema muy cultural y le voy a poner un ejemplo muy... Espíritu Santo, presentante, por favor, porque si no Versión femenina. Va a creer que Marcel Soler como que... Cambiamos Sí. todo. Bueno, yo soy Soledad Montero, soy la comunicadora de la municipalidad y les voy a poner un ejemplo muy que nos va a dejar muy claro esto de la cultura en cuanto a la participación. Y también a veces se involucran tanto, qué tanto interés tengamos y qué tanto beneficio tenemos como ciudadanos, ¿verdad? Porque yo puedo ver beneficios, sí, yo participo con la municipalidad y a nivel de comunidad pues vamos a generar muchos logros. Pero ¿qué más tangible tengo? Nosotros lanzamos una consulta digital en redes sociales para lo de la política económica de desarrollo local. Y contestan 150 personas. Lanzamos un formulario que es lo mismo, utilizamos formularios de Google, lo más básico, rápido, para poder recolectar información. Lanzamos un formulario para que la gente se inscriba en cursos de inglés y ahí sí tenemos 1,000 personas participando. Gratis. ¿Verdad? Entonces, vos dices, por supuesto que son enfoques diferentes y son temáticas diferentes y el interés es distinto, pero ¿hasta qué punto llegamos en que, bueno, yo veo este formulario, pero en este no participo? Pero como en este sí me van a dar algo gratis, aquí sí participo, ¿verdad? Entonces nosotros abrimos los espacios en todos los sentidos, desde generar temas sociales, desde generar apoyos sociales, desde generar apoyo en temáticas educativas, como en este caso, que era para cursos de inglés, hasta en otros temas en donde necesitamos que la gente nos comparta su información para nosotros poder generar proyectos e iniciativas que sean co-creadas con la comunidad. Y aún así no estamos logrando que la gente se muestre interesada. Entonces, En co-crear. en co-crear con nosotros, ¿verdad? Es bastante complejo. Los talleres también, donde se hacen invitaciones. ¿Y ustedes creen que ese problema de que no quieren co-crear, pueden ustedes paliarlo un poco? ¿O pasa más por otras esferas de socialización, como la universidad, como el colegio? ¿Por dónde pasa, digamos? Porque es que, si les pregunto, porque si ustedes lo que me dicen es que la municipalidad, no esta necesariamente, sino la municipalidad, una municipalidad realmente tiene una capacidad muy limitada en lograr cambiar esa cultura de no querer participar y co-crear con el gobierno local, entonces habría que pensar en cuáles son esas otras esferas donde es necesario, porque si no, si eso es así, entonces en Costa Rica no va a ser posible un gobierno de participación ciudadana en el tanto no se corrijan esas otras esferas, que podría ser el colegio, las escuelas, las universidades. Sí, demás. Bueno, hay un dato, Latinobarómetro. Somos el país con menor asociatividad y participación ciudadana de los ciudadanos. Y eso ya nos dice de Latinoamérica. Y eso es un dato importante que deberíamos alertarnos de que algo pasa. ¿Y por dónde pasa eso? ¿Por las universidades? ¿Por el colegio? Y yo creo Puede apuntarnos aquí yo aguanto el dedo. Aunque yo no sé. Yo creo que va mucho más que las universidades. Es un asunto, como usted lo decía, cultural, que abarca todos los aspectos. Y uno lo ve todos los días. Cuando habla con el líder o lideresa de un barrio que me dice, intento hacer lo mismo, una actividad, y no me llega gente, hasta damos comida gratis y no nos llega gente. Por ejemplo, ¿usted no cree que cívica en el colegio es un chiste? Sí. Ah, bueno, qué dicha. Qué dicha. Digo yo. O sea, porque les pregunto, porque sí, es un problema cultural, pero la cultura, la socialización pasa por distintas esferas, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, desde la familia hasta la universidad, hasta los medios de comunicación, por ejemplo. Y en la educación, el contenido cívico, y eso y yo lo digo como a título personal de que fui estudiante, es un chiste. O sea, realmente lo que yo aprendí en cívica no me haría un ciudadano como susceptible a ustedes como municipalidad que busque co-crear conmigo, porque lo último que me enseñan es ese tipo de cosas, ¿verdad? Me enseñan a memorizar cómo se hace una rotonda en Costa Rica. Importante, porque hay un salvajismo ahí, pero que tampoco se arregla. hasta dónde
eso hasta dónde se genera en el sistema educativo ciudadanos susceptibles a este tipo de gobiernos locales. Pero yo te agregaría algo más también. Yo creo que es un Ujú. tema de cómo ofrecemos las cosas, con cultura. Ok. A ver, yo también he estado dirigente comunal y hemos tenido, digamos, haciendo lo mismo que se hace todo el tiempo, la gente no va a participar, porque la gente se aburre. Eso también es real. Y pasa igual que con la huelga. Esta huelga es el mismo tipo de huelga y el mismo mecanismo que se ha usado en los últimos 50 años, o 40 años, no sé. Pero hay momentos que ya la gente ya no le resulta lo mismo, no resulta igual. Entonces, ¿qué ofrecemos? Por eso lo de la siembra de árboles es un mecanismo, pero podemos tener otros. Por ejemplo, vamos a los centros educativos y les decimos a los chicos, formemos clubes de observación de aves, porque resulta que Montes de Oca tiene mucho bosque todavía y muchas manchas boscosas. Entonces los niños se entusiasman. Entonces llegamos a una escuela y se formaron 2 grupos. Es involucramiento, la gente tiene que involucrarse para poder seguir participando. Porque ¿qué pasa con un profesor de cívica? Ahora que lo decías, una maestra, una profesora de cívica. Si nunca ha ido a una asociación de desarrollo, ¿con qué ejemplo le enseña a los chicos a participar? Si nunca va. Es decir, yo creo que es un tema, y en comunicación ustedes que son expertos en el tema, lo saben. Si no se cree realmente en la imagen de lo que se está haciendo, no se va a transmitir. ¿Ustedes están generando alianzas con los centros educativos alrededor? Sí, correcto. Y ¿En entonces, qué tipo de alianzas? por ejemplo, en Ajá. esto, y también hemos creado pequeños pilotos, por ejemplo, para llevar los talleres de prototipado y de robótica de la Fundación UCR a las escuelas. Eso ya es un mecanismo también de La participación. consulta de la niñez. La consulta de la niñez, el año pasado, hicimos una consulta y les preguntamos a los 5.250 niños y niñas y adolescentes del cantón cómo veían la ciudad y cuál es la ciudad del futuro. Eso pensando en la reforma del plan regulador. ¿Cómo la vieron? Con metodologías participativas. Con metodología, con títeres y con, ¿cómo se llama? Y Dibujos. con juegos, dibujos. Era otro esquema. Y los chicos dijeron, no lo que queríamos oír, pero sí dijeron mucho lo que queríamos oír. Ajá. Ellos se imaginan una ciudad con más árboles, con más parques, se la imagina con edificios más altos pero inteligentes, donde los papás trabajen cerca de la casa, porque ellos pierden a los papás en las presas. Si yo tengo 7 años y mi papá va a trabajar a La Juela o a Rormoser, dura 2 horas en ir y 2 horas en volver. Ujú. Ya los ven dormidos. Entonces perdieron a los papás. Bueno. Entonces, ¿qué sería mejor? Y ellos lo dijeron. Velo, pero nunca nadie les había preguntado. Nunca nadie los había considerado ciudadanos. Es más, casi no se... por sesgo- No se consideran ciudadanos, legalmente. Sí, legalmente no, pero son ciudadanos cuando tienen voz y pueden decirlo. Pero nadie se los preguntaba. De acuerdo. Bueno, ellos pierden a los papás en las presas, yo pierdo mi paciencia en las presas. Ahora, vámonos a las calles. Porque, interesante que esa sea la visión de esos ciudadanos con voz, pero no con voto, por ahora. Porque la inversión en vías de comunicación terrestre en la municipalidad pasó de ser del 6% de su presupuesto en el 2017 a ser el 22% para este año. ¿Por qué? ¿A qué se debe ese aumento en la inversión en infraestructura de vías y todo esto? Se dan varios factores. Uno de ellos relacionado con la primera ley de transferencia de competencias, que es la ley que del impuesto a los combustibles traspasa más recursos a las municipalidades para la atención de la red vial cantonal. En el caso de Montes de Oca, realmente no es muchísimo más, pasamos de 60 millones a 400 millones. Hay municipalidades que se multiplicó muchísimas veces más. Eso sobre todo por la fórmula que se usa, que es tamaño de la red vial cantonal, índice de desarrollo humano y una parte para todos por igual. En nuestro caso tenemos un buen índice de desarrollo humano y una red vial cantonal pequeña, entonces nos dan muy pocos recursos. Además de eso, como estamos viviendo una situación bastante crítica en cuanto a las calles, se añadieron más recursos municipales propios, que no son los de las transferencias, sino recursos propios de la municipalidad. Y además de eso, del periodo anterior de 2016, por temas de contratación administrativa no se habían ejecutado todos los proyectos, entonces se sumó plata que venía arrastrándose el año anterior. Eso generó que el año pasado y parte de este también haya más recursos y más recursos destinados a vías públicas. Que en este momento también estamos cambiando la forma de contratar, porque antes cada proyectito se contrataba por aparte y cada era un pequeño proyecto que se iba a licitación y pasaba lo que pasaba. Ahora estamos cambiando un modelo mucho más ágil, que es el que usan muchas municipalidades, sobre todo las que lo hacen bien, porque por dicha las municipalidades somos 82 ahora y uno puede ir a ver quién es mejor que uno, haciendo qué,
y aprender de esa. Y es también la que utiliza el CONAVI, que son, en lugar de contratos pequeñitos, un gran contrato por un monto muy grande, y en lugar de por proyecto, por unidad. Entonces son tantas toneladas de esto, tantos metros lineales de aquello, tal espesor, de tales características. Y entonces lo que hace la municipalidad nada más es decirle a la empresa: vamos a hacer esta intervención que incluye tantos metros, tantos toneladas, no sé, tanta pintura, tanto. Y sobre ese menú, que ya tiene un costo, porque el oferente dice cuánto cuesta cada cosa, se saca el costo total del proyecto y se ejecuta. Y ya con eso este año ya estamos empezando a operar así. Este mes precisamente empezó este contrato bajo esta modalidad y esperamos así ejecutar la obra pública mucho más rápido. Porque nos pasaba lo otro. Ajá. Cuando esa plata la deposita Hacienda es en diciembre. Y cuando se nos corta la ejecución presupuestaria es en diciembre. Y resulta que los mejores meses para construir son diciembre, enero, febrero y marzo y parte de abril. Y esos meses suelen ser donde se inician los procesos de contratación. Entonces resulta que en la época que hay que construir, estamos contratando. Y ya con este cambio de modelo de gestión, podríamos desde principio de año empezar a ejecutar la obra sin esperar a que salgan los procesos de contratación. ¿Y con cuánto de los proyectos planificados esperan terminar construidos este año? Porque, por ejemplo, cuando asumieron a la municipalidad, la calificaron que tenía como 54%, o sea, que de lo planificado lograron 54%. Sí. En el 2017 bajó en esa calificación. Bajamos. Ahora para el 2018, Esperamos un aumento significativo. ¿cómo de cuánto? ¿Cuál es la meta? Cuéntenme. Al menos un 80 o más por ciento. Ok, Porque estaremos pendientes. sí, lo vemos. No, porque con este modelo de gestión cambia muchísimo eso. Ujú. Solo se hace un proceso de contratación grande. Sobre todo para las cosas que son más similares. Ya si hay alguna particularidad especial que no se pueda usar bajo ese contrato, se hace un contrato específico. Pero eso agiliza muchísimo la obra. Ahora, usted me mencionó que, bueno, con esto pasó algo similar con los otros servicios que mencionamos al inicio del programa, que es que hubo un cambio de modelo de contratación, y eso en cierta medida, en este caso también, me imagino, pudo haber afectado la capacidad de ejecución que ustedes tienen, y por eso hubo una baja del 2016 a 2017. ¿Usted diría que entonces el 2019 podría ser el mejor año para Sí. la municipalidad en materia de ejecución Yo en estos servicios? Yo estoy casi seguro que sí, porque si salen los contratos que nos quedan pendientes, por ejemplo, el de aseo de vías, que es significativo, nos afecta mucho la evaluación del servicio. Si en obras seguimos bien con estos contratos, que ahorita los tenemos parados, porque resulta que no hay asfalto, por los problemas de distribución y la emulsión, que son lo que le dan a las empresas, entonces las empresas todas nos han enseñado las cartas de recopio donde dicen, donde les dice que no tenemos capacidad para darles. Entonces en este momento tenemos todo parado, y Conavi también tiene todo parado. Eso nos podría generar un atraso, pero espero que no, que en diciembre, que ahora que pase la huelga, que pase lo antes posible, Ok. podamos seguir construyendo. No tenés cara de fe, güey, no tenés cara de tener mucha fe. No tengo cara porque estamos en radio, J. Ah, Nadie bueno, lo No tengo cara. no importa, pues yo le puedo decir a los Tengo cara. radioyentes. Su estoy viendo palabra la cara. contra la mía, ponle una cara de ángel y ya. Ah, bueno, ponela, por ahí. Bueno, ahora vamos a donde, hablando de ángeles, hablemos de demonios. Uy, qué bien. A ver, Ok. eso le gusta, Jota. Ve, a ver. No, en realidad no, porque no, mejor no de demonios no, porque no hay que verlos así. Perdés Pero el bueno, amor, ok. a ver. No, ahora va a ver. Es que me fui porque este es como el diablo en el hombro, pero bueno. Montes de Oca cerró 2017 entre los cantones con mayor número de asaltos, Sí. con 584. Más que con los que cerró en 2016. En lo que llevamos del año, ya han sucedido 414 asaltos, según la base de datos del OIJ. Lo cual sugiere que una vez más vamos a superar al año anterior, dado que en promedio cada 36 minutos sucede un asalto en este país. O sea, pareciera que ya con 414, ahorita vamos a finalizar el año con más que 584. Usted no hace poco, Marcel, fue estudiante aquí en la UCR. Y sabe que todo es todo menos un milagro no ser asaltado, o que uno conozca a alguien que fue asaltado aquí en las cercanías. O sea, cada rato uno escucha, ve en Facebook, sin celular este nuevo aviso. ¿Por qué me asaltaron? Bueno, entonces, ¿por qué siguen en aumento los asaltos en Montes de Oca cuando usted sabe muy bien cómo está la vara? El tema del crimen es multifactorial, y eso lo hemos visto con la gente del OIJ, hemos visto esos datos inclusive georreferenciados con la gente de Fuerza Pública, inclusive estamos trabajando en un programa con el Ministerio de Seguridad Pública relacionado con todo esto. Y se presentan varios factores. Uno tiene que ver con una serie de factores sociales que todos conocemos, que generan eventualmente los problemas de delincuencia, y lo que hemos hecho como Estado, no en este caso como municipalidad, en general como Estado costarricense, ha sido ir a atacar
a donde se cometen los delitos y no ir a atacar la raíz. ¿De dónde viene esa persona? ¿Qué es lo que pasa en ese lugar? ¿Cómo se crió? ¿Tuvo escuela? ¿Se alimentó? Es decir, ¿cómo llegamos a esa situación final? Lo que llegamos siempre es atacar la situación final. Y eso, el problema es que no se cambia de la noche a la mañana. Entonces nos entramos también en una contradicción en cuanto a la seguridad. Tenemos que cambiar los elementos estructurales que provocan la inseguridad, pero al mismo tiempo atacar y resolver el problema con la inmediatez que la gente lo requiere y que el problema lo requiere, porque si no van a seguir asaltando a la gente. Y ahí Que entramos... lo han hecho. ¿Ah? Que lo han hecho. Sí. Han seguido asaltando cada vez más a la gente. Sí, sigue pasando. Y se generan diferentes dinámicas. Y otros orígenes. Recuerda que es un Sí. cantón de botín. Sí. Y además Montes de Oca tiene una particularidad que siempre lo vemos cuando hacemos los análisis policiales con la gente de Fuerza Pública, que aquí es fácil asaltar. Porque hay una población cautiva, en su mayoría jóvenes, que no se van a defender, que portan laptops, computadores y celulares. Y si no, las tres juntas, en muchos casos. Entonces se convierten, la zona se convierte en un lugar fácil y además si la gente consume alcohol y anda todo eso, para el delincuente se convierte en la zona más fácil, menos resistencia y saco más ganancia, básicamente. Y aquí entramos un poco a veces que uno siente la impotencia y entra el tema interinstitucional, que refiere a qué puede hacer cada quien, qué le toca a cada quien. Con Fuerza Pública hemos hecho muchísimas coordinaciones, coordinamos operativos con patentes, ahora con la Policía de Tránsito les ayudamos, hemos hecho cualquier cantidad de decomisos de motocicletas, porque muchos de los móviles, de los vehículos con los cuales asaltan son las motocicletas. Y con ellos hemos podido decomisar un montón de motocicletas, que se da la particularidad que la persona que anda alguna irregularidad normalmente anda muchas más irregularidades. Entonces resulta que las motocicletas de quienes asaltan son robadas, no andan con papeles, no tienen placa, la mayoría andan sin licencia, sus conductores, y muchas veces la Fuerza Pública identifica a esta persona, ya la conocen, ya la hemos cargado, como dicen ellos, 2 veces, pero ahí anda otra vez. Y entonces una de las formas que hemos colaborado con ellos ha sido quitarle las motocicletas y los vehículos. Pero esos esfuerzos han sido insuficientes. ¿Han sido insuficientes? ¿Por qué? ¿Y qué es lo que van a hacer para que sean suficientes? Hay otras propuestas de esfuerzos que también van a quedarse insuficientes, pues hay que adelantarlo, que son los temas de videovigilancia. Instalar cámaras puede ayudar a la seguridad y suave al que va a cometer un delito y después ayuda en la parte judicial, pero también se va a quedar corto en cuanto a la atención. Pero se considera entonces que la municipalidad, por lo menos en sus competencias, es impotente para bajar esas tasas de asaltos, para bajarlas, porque obviamente no es que no es que le estoy preguntando que cómo van a eliminar los asaltos. En la inmediatez sí, en el largo plazo no, en el largo plazo es corresponsable de una solución. Y eso lo digo porque cuando se hacen ese tipo de análisis de qué pasa con la violencia, dónde proviene la violencia, proviene de lugares con menos oportunidades. Y eso no solo lo hablamos aquí en la academia, sino que ya con un trabajo que se hizo el año pasado, que viene una metodología colombiana que utilizan en Colombia, que estuvimos trabajando con el Ministerio de Seguridad Pública y que nos arrojó datos de toda el área metropolitana, nos arrojó también los sectores y las zonas que tenemos que trabajar indistintamente el cantón. Eso usted diría que difícilmente van a terminar su gobierno habiendo logrado bajar estas tasas de asaltos, pero probablemente habiendo contribuido vea lo que sucede, a largo plazo. Vea lo que sucede. Hoy está el gobierno central haciéndonos los megaoperativos que están en los medios de comunicación y son muy exitosos porque hacen grandes decomisos. Pero eso no resuelve el problema, eso provoca un desplazamiento del delito. Entonces, delitos que antes se cometían, por ejemplo, en otros lugares, se desplazan, pues, en este caso, por ejemplo, se hace en San José Centro, se desplaza a San Pedro. La Escuela Nacional de Policía está graduando una gran cantidad de policías y casi todos los ubican en San José Centro para hacer las prácticas, porque ahora tiene una nueva metodología antes de la graduación de que hacen práctica. Entonces resulta que en San José hay más policías de fuerza pública, más los policías municipales y hay un desplazamiento a zonas aledañas. Cantones empiezan a poner cámaras. Las cámaras, si bien vienen a generar esa disminución inmediata que usted ve el problema. Porque entonces los delincuentes saben, aquí me van a ver, me están viendo y si me ven no me sirve porque me agarra más rápido y me procesa más rápido y tienen pruebas contra mí. ¿Qué es lo que provoca? Que la delincuencia se desplace. Hoy día, ¿qué es lo que está pasando? Que reportan cantones fuera del área metropolitana. Que con todos estos operativos y todo este trabajo que se está haciendo, no están solucionando el crimen. Se está desplazando y se está trasladando a otras zonas donde antes no tenían esos problemas. Y parte de lo que vivimos aquí en la zona metropolitana es que no se puede ver a Montes de Oca como un cantón sin verlo con el entorno.
Porque lo que pase en el entorno del área metropolitana afecta a Montes de Oca, y lo que pasa en Montes de Oca afecta al gran área metropolitana. No vamos a entender los fenómenos de San Pedro sin entender lo que pasa en Curridabat, lo que pasa en Desamparadas, lo que pasa en Guadalupe, lo que pasa en Tibás y en San José Centro, viéndolo como áreas cercanas inmediatas a San Pedro. Y aquí es donde los temas de seguridad tenemos que sacarnos los inventos que son los límites administrativos, porque al crimen ni al delincuente le importa dónde empieza Montes de Oca, dónde empieza San José, a dónde empieza Curridabat, y ver desde una perspectiva regional, que ha sido parte del ejercicio que hemos intentado hacer en algunos cantones con el Ministerio de Seguridad Y Pública. entonces, como municipalidad, ¿cuál es su promesa para quienes votaron por usted en materia de seguridad? En materia de seguridad, seguir coadyuvando las diferentes funciones tanto de seguridad pública como desde el punto de vista social. ¿Qué significa eso? Nosotros dotamos a la fuerza pública hasta el papel higiénico. Aquí es más, eso no es broma, aunque la verdad que podríamos reírnos, no tienen equipo. Vamos a construir una delegación policial en San Rafael. Hemos hecho este año 60 operativos junto a Fuerza Pública de Patentes y de Tránsito, donde vamos abordando diferentes comercios, lugares, zonas, sectores donde se reportan problemas. Se han hecho muchísimos decomisos de vehículos que según Fuerza Pública están relacionados con algún tipo de actividad delictiva. Eso desde el punto de vista policial. Y por otro lado, la atención y lo que surja de los diagnósticos que se hacen con el área social. Aquí en Montes de Oca, si bien tenemos algunas zonas que pueden identificarse, que surgen más problemas, no son las más importantes. Resulta que las más importantes que se desplazan a toda el área metropolitana están fuera de Montes de Oca. Y aquí es donde ese trabajo interinstitucional va a ser muy importante y es vital para los otros cantones. Porque Montes de Oca no puede resolver el tema de la seguridad si los otros cantones no pueden resolver el tema de la seguridad. Es decir, no somos una isla aparte, ni somos como algunos perfiles en Facebook, una república autónoma de Montes de Oca. No podemos poner límites administrativos con murallas para que la gente no entre y no pase. Y entonces, entendiendo esa realidad, es que tenemos que trabajar con los otros cantones. Entonces, la labor de la municipalidad tiene que ser esa labor de coadyuvar. Que sistemas de vigilancia, sí, para coadyuvar con fuerza pública. Que los operativos conjuntos, sí. Que construir la delegación, sí. Que cualquier otra cosa que surge. Que uno de los grandes problemas que hemos tenido, la iluminación de los espacios públicos, aparece en todos los diagnósticos como un detonante. Pues vamos a la compañía de Fuerza y Luz y nos dicen, sí, tenemos que hacer un estudio para presupuestarlo, para que la RECEP no lo apruebe y como en 2030 podamos poner más luz en algún lugar. Eso es un hecho, lo que me cuentan. 2030 no estoy exagerando, pero... Sí, yo sé. Pero no para su gobierno, por así decirlo. Sí, o no para pronto. Ok, porque es que justamente usted le hicieron una entrevista en 2016 en el semanario, Sí. y me mencionaron lo de la delegación. En ese momento usted tenía sus dudas porque usted decía que bueno, que sí podía haber sido una delegación en San Rafael, pero que la capacidad de respuesta en algo que pasó en los Yoses tardaría de 15 a 20 minutos. Sí, todavía les pasa eso. Y por otro lado, mencionaba usted que uno de los esfuerzos que iban a hacer era justamente avanzar en negociaciones y en alianzas con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. O sea, me está diciendo que se avanzó, pero no hubo resultados, digamos, en esa materia. Sí, por ejemplo, tengo un caso muy específico, la línea del tren. Aquí hablemos aquí a los Hablaba 50, específicamente de la línea del tren, ajá. hablemos aquí a los 50 metros. Esa es una de las zonas que todavía Fuerza Pública, cada vez que nos reunimos, que ya cada vez me lo mencionan menos, pues ya están hartos de decirlo, es una donde tiene más problemas. Juntamos a los patentados de la zona, a los comerciantes. Ellos también les genera eso problemas. Dijeron, una arquitecta, de forma honoren, hizo un proyecto de intervención muy sencillo, con caminitos, con iluminación, con embellecer la zona, iluminarla y hasta poner... Los patentados dijeron, perfecto. Fuimos al Incofer y nos dijeron, tenemos que verlo, eso va al departamento de ingeniería, y nunca tuvimos respuesta y llamamos varias veces y ahí no pasó más. Fuimos a la compañía de Fuerza de Luz y la compañía dice, nosotros iluminamos, tenemos que hacer todo ese procedimiento que ya le mencioné, pero para eso ocupamos autorización del Incofer. ¿Y a dónde llegamos? Al mismo lugar donde empezamos, a ningún lado. Lo único que logramos fue limpiar. Y entonces, sin permiso, porque yo lo digo así, me da igual, sin permiso, porque hasta para limpiar hay que pedirle permiso al Incofer, metimos el bajón, quitamos hasta un pedazo de cemento que estaba ahí construido, que era como una caseta de no sé qué. 80 años. Habían unos postes que yo mismo me fui con la gente de obras y dije, ve ese cable, y nos fuimos a perseguir el cable. Era un cable que llegaba a otro poste y no estaba pegado a nada. Quitamos unos postes de metal que estaban ahí, horribles, y ahora está un poquito distinto, pero tampoco se ha solucionado el problema. Y eso porque lo hicimos sin permiso. Y si el Incofer me dice algo y les hice un favor. Limpiar. Limpiar. Ok.
De acuerdo. Es que, también es que uno se enoja, perdón. No, tranquilo, viera yo cuando me enojo. Ah, bueno. No se enoje conmigo. No, jamás, con una fuente nunca. Bueno, solo una vez con Mario Redondo me sacó un poco las casillas porque le preguntaba y no me quería decir por qué firmó una acción de inconstitucionalidad en contra de aquel decreto, el decreto para evitar discriminación en las instituciones. Y que él firmó una acción de inconstitucionalidad en contra de eso. Y yo, ¿por qué? Y no quería responder, y me empezó a hablar de la mamá. Y yo, no me interesa su madre, con todo respeto. O sea, eso es una otra historia. Hay una foto, como yo haciéndole así, como, ahí se me salió la cara de Satanás. Pero usted se la va a pasar. Le va a traer felicidad a su corazón. Sí. Es un meme y todo. Era como, no te quedes con alguien que te ve como el de la doble tracción a Mario Redondo. Una hora así. Sí. Pero bueno, ok, entonces, bueno, ya seguridad. Ahora, si uno revisa los datos demográficos que salen en la página de ustedes sobre Montes de Oca, alrededor de un 23% ya es o adulto mayor o en los próximos 10 años va a ser adulto mayor. Nosotros hicimos un programa hace poco con representantes del programa de atención del adulto mayor en la caja. Y ellos nos mencionaban la importancia de los esfuerzos de que los gobiernos, de que esto era una situación interdisciplinaria, ¿verdad? En el 2022 se inicia el bono antidemográfico, que es que ya no vamos a ser 30% de jóvenes, sino vamos a ser 30% de adultos mayores en un futuro, y que era necesario que los gobiernos locales se involucraran para lograr, cuando lleguemos a ser ese tercio de los jóvenes de adultos mayores, que sean ciudades construidas para nuestras necesidades como adultos mayores. Montes de Oca, como le digo, tiene un 23% que ya es, o que ahorita en 10 años ya va a ser adulto mayor. ¿Cuáles son los esfuerzos que se están haciendo en esa materia? Porque cuesta ver, digamos, que haya, por ejemplo, que haya condiciones donde se esté respetando la ley 7600, o que se estén dando esfuerzos de remodelación, donde efectivamente se esté pensando en que en un futuro la mayoría de los que vamos a caminar fuera de la universidad, porque siempre van a haber jóvenes, van a ser adultos mayores. Sí, ese es uno de los principales retos, y sobre todo yo le retaría a que ese número es mayor. Si usted agarra los datos del censo y agarra los datos de los últimos censos, va a ver que la franja de 20-25 años siempre está disparada, como está actualmente. Y de década en década no es que va subiendo. Es decir, hay una gran población flotante, que son los estudiantes, que se reflejan. Entonces, si logramos calcular de alguna manera cuánto es esa población flotante y eliminarla del dato, nos daría una población adulta muchísimo mayor. Aquí hay dos aspectos, uno físico, que es el que usted menciona, el espacio, y otro social, que también es muy difícil. La municipalidad cuenta con un centro diurno de atención del adulto mayor y participa en una red interinstitucional para la atención de situaciones con los adultos mayores. ¿Qué es el problema? Que el centro diurno es bastante costoso y tiene una capacidad máxima de 26 adultos mayores. Entonces, y si lo ponemos en perspectiva y hemos sacado hasta cómo ampliar ese servicio y la prestación de ese servicio, realmente se volvería impagable eventualmente para poder atender a una gran cantidad de adultos mayores como los que eventualmente vamos a tener en el cantón. Y aquí entran también otra serie de factores, como lo es el Comité de Deportes, cuando hace actividades enfocadas no al deporte competitivo, sino la actividad física y la recreación, para también trabajar con esta población y sacarla de la casa, porque muchas de estas personas pasan mucho tiempo en la casa, no se interrelacionan, están muchos hasta en condición de algún tipo de abandono, que los pone en una situación de riesgo social. Y por otro lado está el elemento físico, las personas no pueden salir de la casa, si la ciudad no les ofrece la forma y los mecanismos para salir. Si hablamos de los espacios públicos que no son la calle, ya muchos parques, todos los nuevos que están remodelando, ya incluyen rampas. En algunos nos hemos dado cuenta que los arquitectos no están tomando en cuenta las barandas y otros elementos que hay que ir incluyendo. Ya también se está incluyendo la loseta táctil, pero el problema más serio y más grande resulta no solo para los adultos mayores, sino en términos de accesibilidad. Y es el gran tema de las aceras, que no solo es de Montes de Oca, sino es de todo el país. Y esto es culpa, a usted que le gusta echarle la culpa y reírse a la gente. ¿Qué? Y el demonio era yo. La difamación total. No, es de algún diputado o diputada, algún momento, no de los actuales, para que no se resientan. Yo no he hecho la culpa a la gente, yo pido rendición de cuentas y si resultaron culpables, resultaron culpables. No, pero para terminar, de que se les ocurrió a alguien en este país de que la construcción de las aceras iba a ser responsabilidad del propietario
Si este no lo hacía, la municipalidad tenía que buscarlo, notificarle, darle un plazo. Si en el plazo que este no lo hacía, la municipalidad tenía que presupuestar y construirla, con todo lo de contratación administrativa que ya hablamos, y después de eso volverlo a notificar para decirle que está el cobro. Y con 20.000 predios o 20.000 casas. Con 19, bueno, son 19.000 predios que tenemos en el cantón, hacer eso. Ya estamos trabajando en un procedimiento para hacer eso, pero en realidad, en este momento ningún cantón lo ha podido solucionar, por ese mismo motivo. Y voy a anunciar una cosa aquí, que no sé si me dejan anunciar, pero lo voy a contar. Ok. Yo soy parte... No me interesa el permiso, lo voy a hacer. No, yo soy parte de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Alcaldes y junto a la Unión Nacional de Gobierno Local estamos trabajando en una modificación al Código Municipal para quitarle esa responsabilidad a los vecinos y que sea una responsabilidad de las municipalidades. Y que entonces no tengamos que pedir permiso a nadie, porque ahorita hay que notificar al vecino, darle el plazo, el vecino la hace mal, entonces hay que volverle a decir que la haga, pero dice, pues ya gasté la plata, entonces la MUNI se la hace y se la cobra, y dice, pero me está cobrando 2 veces. Y que no, quitar eso y que sea la municipalidad con total libertad que las haga y que las haga uniformes, que no la haga cada vecino como quiera, porque uno puede decir, hay un reglamento. Sí, pero según el reglamento a mí me pareció que era así y al otro le pareció que era de otra manera. Y poder atender esa situación. Ya tenemos casi el proyecto de ley prácticamente redactado. Estamos haciendo algunos ajustes, podemos afectar otras leyes y después de eso presentarlo a la Asamblea Legislativa, que eso no hay ningún problema porque ya lo hemos hablado con algunos diputados de la Comisión de Municipales, que sean quienes verían eso. Con eso no solo podríamos agarrar, que ya lo podemos hacer, pero hay que cobrar la plata de calles que nos transfieren de la red vial cantonal, sino también tener recursos para hacerlo y hacerlo con total libertad, sin estar pensando de que estamos incumpliendo o no incumpliendo en notificar o notificar y que la haga y que no la haga el propietario y que se la hice y no le cobré y todo ese tipo de cosas que además a los funcionarios municipales con razón les genera mucho miedo. El otro problema lo tenemos relacionado con la accesibilidad y aquí le voy a hacer la denuncia. ¿Me permite hacer un queje aquí? Okay. Aquí al frente donde estamos, aunque ustedes no lo crean, la calle que pasa frente a la MUNI, frente a Radio U, es una carretera de travesía. Eso quiere decir que es una carretera que era cantonal, pero la administra Conavi. Y resulta que Conavi hay que hacer una reparación muy bonita. Pero todas las rampas que hizo la municipalidad ya no son útiles. Pues resulta que le subieron tanto el nivel a la calle que usted va y se para frente a la misma rampa que está al frente de la municipalidad y ya no sirve de nada. Pues resulta que usted baja la rampa, llega al caño y sube a la calle y es más empinada la calle que la rampa. Entonces tenemos otro serio problema en términos de accesibilidad, no solo con las obras que hacemos a veces la municipalidad, sino con las obras que hacen otras instituciones, en este caso con Conavi, que es lo que pasa en casi todas las carreteras y no es algo que pase solo en Montes de Oca. Y son elementos que yo creo que hay que ir ajustando, pero el primordial es ese que le digo a las aceras. Si no cambiamos la ley y le dejamos que sea una responsabilidad de las municipalidades, no va a pasar. Pues ni el vecino la va a hacer y la municipalidad va a tener todos los impedimentos o todos los pasos a seguir para decir que no puede hacerlo. De acuerdo. Ahora nos quedan 5 minutos. A mí me gustaría preguntarle, porque, bueno, según el reglamento, quienes otorgan permisos, ya sea por construcción o remodelación, es la municipalidad. Si uno ve, digamos, nada más por una cuestión de observación, yo no sé cómo es que todos estos lugares están funcionando aquí en la calle La Amargura, porque, por ejemplo, yo le hice el reglamento y dice que deberían tener un baño con 1,50 m de espacio de libre movilización. Y yo le cuento, yo mido 1,90 y no hay 1,50 m en un montón de esos baños. Entonces a mí, y además como ciudadano observador, se me le da la pregunta de cómo es que llegan a tener este montón de lugares permiso de construcción o de remodelación y para funcionar si no están cumpliendo con la ley 7600. ¿Qué es lo que está pasando? Hay que ver 2 elementos, uno es la edad de la construcción, de qué momento fue, y el otro es el Ministerio de Salud. Aquí, pero son permisos distintos, sí, ¿no? Sí, aquí tenemos un problema un poco complicado. Porque tenemos 2 elementos. Uno es, el Ministerio de Salud otorga todos los permisos sanitarios sin fijarse. Entonces, usted llega hoy y pide un permiso sanitario para hacer un bar aquí donde estamos y se lo dan. Okay. Después, llega la... Severa acusación, ¿verdad? ¿Ah? Severa acusación. No, son de oficio. Que no se fijan. No hacen inspección previa, solo contra denuncia. Todos los permisos sanitarios son así. Bueno, no todos los de este tipo de... Ese es el Espíritu Santo anunciando que ya ahorita se va, no se preocupen. Bueno, siga. Perdón. Entonces el Ministerio de Salud no lo verifica y por otro lado luego llegamos nosotros
Y empezamos a veces a hacer ese tipo de señalamientos y entonces los interesados nos empiezan a decir, bueno, pues que la ley 8220, la de simplificación de trámites y contra el trámite del consumidor, y me dice que ya esta institución me aprobó esto y que yo cumplo. ¿Cómo usted me viene a verificar algo que ya la otra me verificó? Y entonces muchas veces entramos en un conflicto. Nosotros hemos optado, hay municipalidades que no lo hacen, nosotros hemos optado por, en caso de que no cumpla, clausurar. Aunque le tocaría al Ministerio de Salud. Entonces entramos en esa contradicción de a quién le toca a quién. Si usted tiene casos, pásenos las denuncias y lo mandamos. Y lo mandamos a ver. Tiene que haber al menos un baño con esas características. Puede ser de que usted va al orinal. No es su caso. Usted va a la calle, vaya a la calle. Usted sabe que no hay baños de 1,50 m en la calle de la Amargura. ¿No hay? No, ¿Usted no va a la calle de la Amargura? Ya no. Bueno, hace falta para que vea. Y conste, yo nada más digo de la calle de la Amargura porque es lo que está en mi cercanía aquí. Pero estoy seguro que uno va a otros lugares y no tienen ni las rampas, ni los accesos, ni esas varas. Entonces, por eso les preguntaba que sí, qué está pasando a nivel de la otorgación de sus permisos. Porque usted menciona lo de la fecha. Pero, por ejemplo, en calle de la Amargura, aquí se han remodelado, la mayoría de estos son remodelaciones. Entonces, en teoría, o sea, en la buena teoría, debieron haber solicitado un permiso municipal. Entonces, por eso yo me cuestiono que qué es lo que pasa. ¿Usted en qué me resumiría que qué es lo que pasa? Que si usted no manda la denuncia, mandamos a los inspectores. Lo desconozco. Porque por eso, habría que ver caso por caso, a ver qué fue lo que pasó. Bueno, un día nos vamos de tour y hacemos observación para que vea. Observador participante. Sí, es que mi padre es arquitecto y él me dice esas cosas. Ah, bueno, muy bien. Sí, yo tengo ojos y narices por Ven, todo lado. pase. Me dice como, qué raro, ¿cómo eso está funcionando si no ¿Y funciona? usted se lo lleva a los bares? Si no, él va solo. Sin mí. No te lleva. No. Lo pasa a recoger y lo va a buscar. ¿Quién? ¿Él a mí? Sí. Yo que soy un bebé. No pasa por mí nada. Yo los llevo. No entiendo, tienen cabrón. Pero sí. Bueno, perfecto. Muchas gracias entonces, Marcel Soler, alcalde de Montes de Oca. Muchas gracias, JR. Bueno, JR, vicealcalde de Montes de Oca. Amén. Al Espíritu Santo que intervino. Que no nos parta un rayo por la blasfemia. ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Soledad, no, pero completo. Soledad Montero. Soledad Montero, sí, porque el Espíritu Santo. Por lo menos para que quede ahí con apellido. Nos escuchamos Espíritu entonces. Santo Montero. Perdón, Jota. Espíritu ¿Perdón? Santo Montero. Muy buena el chiste. Ok. ¿O el tuyo cuál es? Mi nombre. Apellido. ¿No prestó atención a mi hermoso monólogo? No. Bueno, por lo menos es Ernesto. Ernesto Núñez Chacón. Lo dijo. Mejor conocido como Ernie, Cher, Madonna, Rihanna, Work. Estuvo muy creativo. ¿Vieron lo que me costó eso? Me imagino. No, No parece. No me costó tanto. No parece. No me costó tanto. Bueno, muchas gracias a todos. Nos escuchamos en el próximo programa y estaremos pendientes de esas fechas que nos dieron, ¿verdad? De la plataforma digital y todo eso. Cuando quiera volvemos. ¿Está bien? Y se lo explicamos. Está bien. Me guiñó el ojo muy raro, pero ok. Chao. Gracias. Doble tracción.